Muy buenas tardes, amigos viajeros que hacen el favor de sintonizar este programa Samarcanda, transmitido por INCU. Yo soy Pedro Zurita, con mucho gusto les doy la bienvenida en esta tarde de jueves 2 de julio para el programa de hoy, cuyo tema es Túnez, en el norte de África por el Mediterráneo, tierra de Star Wars, tierra de Medinas, tierra de buenas compras, tierra de tantas cosas que vamos a descubrirlo juntos. Quédense que ya regresamos con un muy buen programa acerca de Túnez. Hola, buenas tardes amigos, nuevamente los saludo, soy Pedro Zurita y me da mucho gusto estar tras este micrófono nuevamente en esta tarde de jueves 2 de julio, porque el tema de hoy me gusta, me apasiona, es de esos países que no esperaba conocer y que capturaron un pedacito de mi corazón, y por eso me gustaría compartirlo con todos ustedes. Me refiero a Túnez, en el extremo norte de África. De hecho, el punto más septentrional del continente africano está justamente en Túnez. Las aguas del mar Mediterráneo bañan su costa, tiene desierto, tiene mucha historia, mucha cultura, es el lugar de Cartago. Ya les voy a ir platicando de todas las cosas que tiene este país. Me da mucho gusto de verdad recibirlos a este programa de INCU, dedicado a este viajero contemporáneo, el que gusta estar explorando lugares fuera de lo convencional, que ya está tratando de explorar sitios más allá de los que salen en todas las guías. Y por eso es que jueves a jueves vengo a platicarles acerca de este tipo de lugares. Ya hemos platicado de sitios como Kirguistán, de Islas Faroe, de Papúa Nueva Guinea, de Etiopía, de Sri Lanka, de Eswatini, en fin. Y hoy toca lugar, naturalmente, a uno de estos sitios. Túnez me refiero. Les recuerdo que pasada una hora de la transmisión de este programa, que es en vivo, ya va a estar disponible para descargas en diferentes plataformas como Spotify, Play Store, Apple, Castbox, iHeartRadio, etcétera. También nos pueden seguir a través de las redes sociales de INCU, que está tanto en YouTube como en Twitter, Instagram, o a mí personalmente también en las redes sociales aparezco como zurita.travel, tanto en Instagram como Facebook como YouTube, y Zurita Travel sin ese punto intermedio a través de Twitter. Entonces utilicemos estas redes sociales para escucharlos. ¿Qué otras dudas pueden tener del destino que toca el día de hoy, de Túnez? Pero también quiero escuchar sus ideas, quiero leer sus ideas de nuevos viajes, qué lugares se les ocurre viajar cuando todo este frenesí, esta pandemia haya pasado, qué lugares son los que primero tienen en mente y de qué otros sitios les gustaría que platicara posteriormente en uno de estos jueves de transmisión. Les recuerdo que si hablo de un destino es porque ya he estado ahí, ya lo he disfrutado, ya lo he sufrido también en alguna forma, y por eso con esa tranquilidad vengo a comentarles de las recomendaciones para hacer el mejor de los viajes por cada uno de estos sitios. No son recomendaciones de oídas, no son recomendaciones de Wikipedia, son de buena fuente, son de fuente que lo ha disfrutado, que lo ha gozado y que ha tenido que pasear por ahí ya. Y con esa tranquilidad se los comento a ustedes. Bueno, como les decía, el tema de hoy de Samarcanda es Túnez. ¿Qué sabemos de Túnez? Realmente muy poco. Para muchos es simplemente un país en el norte de África. Quizá los más avesados dirán que es la patria de Aníbal, aquel gran general cartaginés que trató de invadir Roma con elefantes, llevó elefantes que cruzaron los Alpes y los puso a pie de Roma. Túnez es la patria de Aníbal. Pero poco más de eso sabemos acerca de esta nación. Por eso yo les quiero dar un poco de contexto para después hablar de las 10 recomendaciones que me gustaría compartir con todos ustedes. Como les decía, está ubicado en el norte de África. Le hace una especie de sándwich Argelia, Libia y las costas del mar Mediterráneo. Está muy cerca de Sicilia, muy cerca de Malta, que son las islas más meridionales de Europa, junto con Lampedusa, que pertenece a Italia también. De tal forma que un vuelo desde Roma a Túnez toma no más de 1 hora y cuarto.
es muy, muy práctico. Y también hay vuelos a Sicilia, como les decía, y a Malta también. De hecho, la forma en que se me ocurrió llegar a Túnez, a mí personalmente, fue también como parte de un viaje por el sur de Italia. Dije, pues me queda tiro de piedra Túnez, vamos a pasar unos días ahí. Y desde Túnez volé a Viena, que también hay muy buenos vuelos, porque es un destino razonablemente conocido para el turista europeo que busca playas. Les voy a platicar acerca de las playas y por qué no son el atractivo principal para los mexicanos. Pero les platicaba su ubicación. Ahora, ¿qué tamaño tiene este país? Tiene más o menos 130.000 kilómetros cuadrados, que es similar a la extensión de Coahuila. Lalo por ahí tiene una fotito, una imagen que nos presenta la extensión de Túnez. Imagínense que es un país que se extiende desde Monterrey hasta Toluca, más o menos. Un país angosto. Desde donde, en esta imagen que estamos viendo, desde la altura donde dice San Luis Potosí, en el mapa mexicano, si eso lo trasplantamos a la silueta de Túnez, a partir de San Luis Potosí al sur ya no hay mucho que ver. Es Sahara, es el gran desierto africano. Los paisajes son muy similares a los que te vas a encontrar en zonas donde dice San Luis Potosí. Entonces la tercera parte del país casi ni la vamos a tener que visitar, porque ya habremos visto paisajes muy similares en regiones más céntricas. Tiene 11 millones de habitantes Túnez, aproximadamente 2 millones de ellos están concentrados en la capital, la ciudad de Túnez, en el extremo norte. Y es un país razonablemente fácil para viajar en el aspecto de los idiomas. Si hablas francés, bueno, pues todo mundo en Túnez habla francés, mucha gente en el mundo turístico habla inglés, y siempre es muy bueno, y es mi recomendación personal, aprender algo del idioma previo de los colonizadores, que en este caso es el árabe. Con que te aprendas 3 o 4 frases de árabe, la gente te va a recibir muy contento. Y la principal es el saludo, salam aleikum, que es que la paz esté contigo. Yo te digo salam aleikum y tú me vas a contestar aleikum salam. Si yo te digo la paz está contigo, tú me contestas y contigo la paz esté. Es la forma más convencional de saludo. Y otra cosa muy importante decir es yala, shukran, que significa, perdón, la, shukran, que significa no gracias, con toda la venta de cosas que te van a querer hacer. Como les decía, Túnez fue una colonia francesa. De hecho, en los años 30 fue un lugar muy buscado por los franceses, por los filósofos, por los artistas, para estimular un poco su mente. Ahí encontraban inspiración tanto de gente, de paisajes, de otra cultura. Entonces, en la psique francesa está muy arraigado Túnez. Naturalmente, cuando se independiza en los años 60, pues se rompe ese vínculo en donde los tunecinos eran ciudadanos franceses, era una colonia muy cercana a Francia. Pero todavía los lazos entre Francia y Túnez son muy grandes, y personajes como Sartre, como Simone de Beauvoir, como Paul Klee estuvieron ahí en Túnez y aprovecharon lo mucho que ofrecía Túnez para estimular sus ideas, su mente, que se convirtió en el trabajo que ya conocemos de ellos. Para mí, Túnez es una forma muy cómoda de entrar al mundo musulmán. Y es por eso que lo recomiendo mucho. Es un país con muchas comodidades, con buenas carreteras, con buenos hoteles. Podemos decir que tiene muy buena infraestructura. Es un país secular, en donde la religión no gobierna, sino es un país musulmán. Tanto como México es un país mayormente de católicos, pero eso no tiene nada que ver con el gobierno. Entonces se hace un viaje mucho más cómodo siendo un país musulmán que otros sitios, por ejemplo, a lo mejor Libia, o a lo mejor el sur de Egipto, o a lo mejor Mauritania, etcétera. Es un país que tiene mucha historia, muchísima historia, de lo que vuelvo a platicar un poco más adelante, y eso hace que sea muy atractivo. Y algo que me llama mucho la atención también es el uso que tienen de las tunas. Yo no he visto otro país en donde comieran tantas tunas como en México, hasta que llegué a Túnez. Y no tiene nada que ver el nombre de tuna con Túnez. Túnez viene del árabe Tunisia, y de hecho la palabra para decir tuna en árabe es completamente diferente. Es una muy agradable coincidencia, pero también si les gustan las tunas, bueno, van a poder comer tunas por todos lados, porque también naturalmente hay mucho nopal ahí. Y bueno, quiero llegar a mis 10 recomendaciones de un viaje por Túnez. La primera de ellas, y quizá el gran magneto
turístico de este país es el Coliseo Romano de El Gem. Si lo escucharon bien, Coliseo Romano. ¿Cómo puedo decir que es un coliseo romano si no está en Roma? Bueno, porque coliseo romano se refiere a la estructura de estos coliseos del Imperio Romano que construyeron por toda la extensión de dicho imperio. Entonces lo mismo lo sabía en lo que ahora es Israel, como en lo que ahora es Argelia, o España, o Francia, o Croacia, o Turquía, o Roma misma. Y el caso es que justamente el que tenemos ahora en la imagen, este coliseo de 3 pisos, está en el Gem, en el centro de Túnez. Es una construcción preciosa, muy bien preservado, magníficamente preservado, en donde caminar por sus túneles de acceso a la arena, caminar sobre su arena de combate, es una sensación que te transporta 2000 años antes. El grado en que se ha mantenido este coliseo es digno de comentarlo y de visitarlo, y se encuentra en una ciudad que se llama El Gem. Y rodeando a este coliseo pues hay cantidad de tiendas de recuerdos, hay camellos, hay restaurantes con vista directa hacia el coliseo. Es un coliseo cuya arena es bastante amplia. Lo que habíamos visto en la imagen anterior era una estructura de 3 pisos, pero realmente tenía un piso inferior, subterráneo, por así decirlo. Entonces eran 4 niveles, como el que estamos viendo ahora en esta imagen, con la arena en el centro. Como les decía, el grado de restauración es muy notable, es muy buen lugar para tomar fotografías, y es quizá uno de los, para mí, principales motivos de visita a Túnez. Les repito, el Coliseo Romano de El Gem. Esta es una de las galerías de acceso, ¿no? Y me puedo imaginar caminando por ahí, me imaginaba esos días, a lo mejor el sábado o viernes de días de coliseo, en donde la gente asistía a ver los combates, y esos pasillos estaban llenos de vendedores, de qué sé yo, de antojitos estilo romano tunecino de hace 2000 años, la gente moviéndose, cruzando apuestas, con sus túnicas, con sus bubus, con su ropa tradicional. Debía haber sido un espacio maravilloso hace 2000 años, y vale la pena estar ahí caminando y recorrerlo y tomarse fotografías en ese lugar. La segunda de mis recomendaciones no tiene un lugar específico, sino es un tema consistente en todo Túnez, y me refiero a las hermosísimas puertas decoradas tunecinas. En todos los pueblos antiguos del país te vas a encontrar una colección vastísima de puertas, con estos herrajes que parecen pues poesía visual. Es un trabajo muy intrincado de herrajería, con estas puertas, casi todas ellas con este arco musulmán. Les voy a platicar este arco de dónde viene, dónde tenemos la primera referencia, que es aquí en Túnez, y este arco se convirtió en un uso arquitectónico que llegó a la península ibérica, con los árabes también, y encontró también otros niveles en la catedral mezquita de Granada, y que este arco también nos llegó finalmente a México a través de los españoles. Pero estos arcos vienen justamente de aquí de Túnez, como estas puertas. Lalo por ahí tiene una colección bastante amplia de puertas que me gustaría ir viendo en todos los colores, en amarillo, en azul, en blanco, en negro, pero el tema es siempre esta decoración de remaches en colores contrastantes. Esta es una puerta preciosa en la Medina, si no me recuerdo mal, de Kairouán. Les voy a platicar un poco más de Kairouán. Las medinas que más me gustaron fueron en Kairouán, naturalmente la Medina de Túnez. Y perdón, déjenme hacer un alto. Ya hemos platicado antes de las medinas en programas anteriores, por ejemplo el de Marruecos, hablamos de las medinas. ¿Qué son las medinas? Para los que no recuerden, Medina en árabe se dice Madina. Madina es ciudad, literalmente, y se refiere al corazón antiguo de las ciudades, es decir, a esas ciudades originarias, el corazón de lo que ahora es una ciudad mucho más extendida. Podríamos decir es el barrio antiguo, el equivalente a barrio antiguo. Entonces, cuando me refiero a Medina, me refiero al barrio antiguo de las ciudades, y es ahí donde están todas estas muestras de arquitectura y de puertas. Entonces, las medinas que yo más recomiendo, que más me gustaron, son las de Kairouán, por antigua, la de Túnez, por amplia, la de Sfax, por el tema de la judería, la de Monastir es muy linda, y la de Sidi Bou Said. De hecho, de cada una de ellas voy a ir platicando un poco más adelante.
La tercera de las, bueno, esa puerta también es preciosa, esa si no me recuerdo está en la Medina de Túnez, es una, para los que están escuchando este programa, es una puerta de fondo azul rey, con remaches en madera dorada, con detalles en negro, con flores, con palmas, muy linda, y toda ella embebida en un arco morisco, en un arco árabe de cantera. El arco también con detalles grabados. Muy, muy lindas estas puertas. Y vale la pena tocar en alguna de ellas porque te dan acceso a antiguas vecindades. Algunas de ellas las están restaurando y las han estado convirtiendo en pequeños hoteles boutique, muy lindos, muy recomendables. Ya voy a platicar acerca de los hoteles, pero la recomendación también se las dejo ahí. Toquen en algunas de ellas. Puede ser la sorpresa de que es una casa en donde la gente les cause curiosidad ver visitantes que conozcan cómo viven. Créanme, sucede. La tercera de las recomendaciones, van a decir que yo soy tremendamente de museos, pero hay museos que llaman mucho la atención por sus colecciones. Y uno de esos museos está aquí en Túnez, es el Museo Bardo, que está en la ciudad de Túnez, y tiene la colección de mosaicos romanos más grande de todo el planeta. En Roma misma no la hay, en toda Italia no hay un museo con esta colección de mosaicos, y son mosaicos realmente de tamaño gigantesco. Esto que vemos ahora es el acceso al museo, es un museo muy muy amplio, que no solamente está dedicado a los mosaicos, sino también a la historia de Túnez, y te encuentras ahí piezas de hace 6.000 años. Estas son pues los mosaicos gigantescos. Aquí vemos a una persona observar uno de estos mosaicos. Esta persona es mi mujer, por cierto, que estaba embarazada de 6 meses, viajando ahí en Túnez. En fin, esa imagen anterior da una muestra acerca del tamaño colosal de los mosaicos. Y estos mosaicos no se usaban en las paredes. Aquí está montado en una pared, pero estaban en los pisos de las grandes villas romanas. Y así como este, encontramos muchos otros mosaicos. También hay un trabajo muy interesante de yeso. Estos techos preciosos en las bóvedas de los edificios tunecinos, como el que veíamos en la imagen, con detalles intrincadísimos del yeso. Y este es también, dentro del Museo del Bardo, esta es una de las salas del museo, que la han dejado tal como se utilizaba en el periodo que era un palacio, era uno de los palacios de los soberanos locales. Este es el detalle que estamos viendo ahora de los mosaicos. Vean todo este mosaico gigantesco, cómo es poner una piedra por piedra. Y este mosaico en particular tiene 2.500 años de antigüedad y se ve precioso. Entonces, cuando estemos en Túnez, yo sé que mucha gente cuando visita el país, la capital a lo mejor no le llama mucho la atención, pero si hay algo en donde pases tiempo en la capital del país, en la ciudad de Túnez, que sea en el Museo El Bardo, con esta cúpula preciosa que tiene una de sus salas. Es una cúpula de unos 30 metros de alto y unos 30 metros de diámetro también, en color dorado. Esto que estamos viendo es una fotografía que tomé exactamente desde abajo hacia arriba en la cúpula. Todo esto es cóncavo. De verdad es un lugar para quedarse horas observando lo rico de esta arquitectura. La cuarta de las recomendaciones es sobre un sitio del cual tengo que ser muy puntual y veraz y decir que no vale la pena. La recomendación es: no vale tanto la pena ir a la zona arqueológica de Cartago. ¿Cómo va a decir eso? A ver, ¿cómo uno de los lugares más importantes no vale la pena? Mira, realmente si eres muy, pero realmente muy interesado en la historia cartaginesa, vale la pena. Pero si solamente quieres saber algo de Aníbal y de sus conquistas y todo esto, yo creo que no lo vas a disfrutar. ¿Por qué? Porque realmente los vestigios son muy pocos. Quedan solamente los cimientos de una sección de la ciudad, sí, frente al mar, pero lo único que ves realmente son piedras de 20 centímetros de altura. No ves nada que quede de las construcciones de las casas, de los templos de Cartago. Entonces es un poco desilusionante todo este marasmo de cultura cartaginesa y toda esta cultura y lo que sabemos de Aníbal, y llegar ahí y ver estas piedritas.
me gustan mucho los lugares arqueológicos, pero este en particular me decepcionó mucho. Entonces, mi sugerencia es, no le dediques tiempo a Cartago. Mejor ese tiempo que vas a dedicarle a Cartago, dedícaselo al Museo del Bardo, donde realmente están las reliquias de aquella ciudad y donde te explican de mejor manera todas esas conquistas de Aníbal. Por cierto, Aníbal aparece en uno de los billetes de 5 dinares tunecinos. Mi mujer no conocía mucho acerca de la figura de Aníbal, pero le llamó mucho la atención en el billete, me preguntó, le fascinó la historia de Aníbal, disfrutó mucho en el museo conociendo más de Aníbal. Entonces, créanme que también hay lugares donde sacarle mejor provecho a esta parte histórica y cultural de Túnez. La quinta de las recomendaciones que les doy yo a ustedes para este viaje por Túnez tiene que ver con la mezquita de Kairouan. Kairouan es una ciudad muy antigua en Túnez, es una de las 5 ciudades más sagradas del Islam mundial, y esta mezquita en particular es una de las mezquitas más antiguas de todo el mundo musulmán. Si el Islam se fundó en el año 730 más o menos, esta mezquita fue construida en el año 800, es decir, 70 años después de constituido el Islam. Para que nos demos una idea, en términos cristianos, es como si hubiera iglesias de hace 1930 años aproximadamente. No hay iglesias tan antiguas. Bueno, es decir, que se preserven todavía de 100 años posteriores a la fundación de la religión católica y cristiana. No las hay, pero sí hay mezquitas que fueron construidas 70 años después de la aparición del Islam. Y esta mezquita en Kairouan es muy bella, es muy grande, su patio es muy amplio, y aquí es donde podemos ver por vez primera estos arcos que les comentaba antes, estos arcos que hemos visto repetidamente en construcciones de Marruecos, de España, eventualmente llegaron a México, llegaron hasta India. Este es el lugar donde comienza a trabajarse este arco morisco, en esta mezquita de Kairouan. Pasear por sus pasillos, pasear por sus patios es muy lindo. Si no eres musulmán, no puedes entrar al lugar de oración. Esto es algo que hay que reconocer en Túnez. Las mezquitas no todas están abiertas a infieles, es decir, a los que no son musulmanes. Esta fotografía la tomé justamente de la puerta, hasta donde los turistas pueden llegar. No hay ningún problema de tomar fotografías. Hay otros lugares en donde sí se puede ingresar a las mezquitas. Marruecos es uno de ellos. Bueno, Marruecos, la mezquita de Mohamed V creo que es la única que se puede entrar. En Turquía se pueden entrar a las mezquitas, en Emiratos Árabes se puede entrar a las mezquitas. Hay algunos que sí dan oportunidad, hay algunos que no. Pero esta mezquita, como les digo, vale mucho la pena si te interesa la arquitectura, si te interesa la historia, o si quieres pasar un buen rato, porque Kairouan tiene una medina también muy linda. Vale la pena estar en Kairouan. Visita la mezquita, visita la medina, visita las tiendas también de tapetes. Hay unos tapetes preciosos, pinturas preciosas. Yo me traje un par de pinturas de ahí de Kairouan. Entonces todo eso hace que Kairouan vale la pena. Si me pongo un poco más exigente en el tema arquitectónico, les tendría que platicar que muchas mezquitas construidas a partir del siglo XV tienen como modelo de construcción Hagia Sofía, una antigua catedral bizantina en Estambul que se convirtió después a mezquita, con los grandes domos y los minaretes hacia los lados. Sin embargo, antes de que existiera Hagia Sofía, el modelo para todas las mezquitas del mundo musulmán era la de Kairouan. Todas querían ser como la mezquita de Kairouan. Entonces lo que estás viendo es pues el modelo que vivió durante 600 años, ¿sí? Sobre el cual las mezquitas querían imitar. También allí en Kairouan está la sexta de mis recomendaciones, y me refiero a la Zawiya de Sidi Sabah. Esta Zawiya es el equivalente a lo que llamaríamos nosotros un monasterio, un seminario. Es el lugar donde se enseña la religión a los próximos sacerdotes o ulamas del Islam, o imames del Islam. Esta Zawiya está no está a distancia caminable desde la mezquita de Kairouan, pero pues en auto debes tomar unos 10 minutos para llegar. Y qué lindos interiores tiene. Tiene estos interiores con este trabajo de yeso refinadísimo, precioso, ese trabajo de mampostería, creo que le llaman el trabajo en yeso, y estos azulejos también.
créanme que no le tenía muchas expectativas a este lugar, pero comí en un restaurante justo cruzando la plaza. Entonces, después de una rica comida y ya con el clima un poco más fresco, dijimos, bueno, pues vamos a entrar a la famosa zahuilla de Sidi Sahab. Bueno, pues fue gran tema, nos quedamos 2 horas disfrutando el espacio por la calidad de los detalles que tenían las paredes. Realmente me gusta mucho este tipo de detalles y son de las cosas que cuando viajas aprecias mucho más. Quizá cuando eres niño o joven dices, qué cosas tan aburridas están viendo mis papás, pero cuando vas ganando años te vas dando cuenta de lo rico que es en trabajo, el tiempo que debió haber tomado para los artesanos que estaban haciendo esto, los artistas que hicieron esto, y te da gusto poder presenciarlo en realidad. Esto es la sexta recomendación, la zahuilla de Sidi Sahab. Zahuilla, para los que han estado a lo mejor en otros sitios musulmanes, es el equivalente a una madrasa. Como les decía, madrasa es similar a un seminario, solamente que en Túnez y en Argelia se les llama zahuillas. La sexta de mis recomendaciones de este viaje por Túnez, y es algo que yo les recomiendo a todos nuestros viajeros a los que les organizamos paseos por estas regiones, es caminar por las medinas. Ya les había platicado que hay medinas en Sidi Bou Said, en Yerba, en Sfax, en Monastir, en Kairouan mismo. La más grande de todas es la de la ciudad de Túnez, la capital. Es para perderte. Las medinas, como les digo, son el barrio antiguo de las ciudades, es el corazón donde vivía la población hasta hace 100 años, antes de que hubiera suburbios, antes de que crecieran las ciudades. Este letrero que vemos en pantalla ahora justamente está a unos 100 metros del acceso a la judería. Lo que dice es I love Tunis. Esta imagen tan persistente en todas las ciudades, en donde hay un corazón que dice lo mucho que quieres la ciudad que estás visitando, lugar ideal para tomar fotografías. Y si caminas por detrás de esa estatua que aparece en esa imagen, vas a llegar eventualmente a la Medina. La Medina, ¿qué es lo que yo les recomiendo en las Medinas? Disfrútenlas sin presión. Piérdanse, déjense perder. Las Medinas tienen todos los recovecos del mundo, todos los caminos tergiversados, no hay una sola calle recta, te vas a perder, ¿sí? Y es lindo perderse porque vas a descubrir espacios y rincones que no te imaginabas. Esto que estamos viendo ahora justamente es el acceso principal a la Medina. Del lado derecho aparece el Hotel Internacional, que durante muchos años fue el hotel principal de Túnez. Durante la época colonial francesa era donde se hospedaba el turista exótico francés que llegaba, ¿no? Estos artistas que les mencionaba en los años 30, ahí se alojaban. Hoy no es el hotel que yo les recomendaría, es un hotel mucho más sencillo. No me quedaría yo dentro de la Medina, me quedaría más bien fuera de ella. Hay otros hoteles muy lindos, porque a diferencia de otras medinas, no es una medina que viva de noche. Y por eso es que en algunas otras medinas vale la pena quedarse dentro. Aquí no es el caso, vale la pena disfrutarla durante el día, pero como les digo, caminar, perderse por sus callejuelas. Generalmente me gusta, cuando organizamos un viaje en lugares donde hay medinas, me gusta recomendar que lleven un guía que conozca todos los rincones, pero que les dé la oportunidad también de perderse, porque te encuentras ese tipo de tiendas como la que vemos ahora en la pantalla. Sí, es una tienda de artesanías, pero es una casa tradicional preciosamente decorada con todos los azulejos tradicionales tunecinos, con estas puertas de dos láminas en color azul celeste, y es un tema muy recurrente en todo Túnez. Y como les digo, la Medina de la capital de la ciudad de Túnez es la más grande, la más rica, muy buen lugar para hacer compras. Pero también, y esto tiene que ver con la séptima recomendación, visitar Sidi Bou Said. Sidi Bou Said podríamos decir que es un suburbio de la zona metropolitana de Túnez, está a unos 20 kilómetros del centro, ya sobre el mar, y es una ciudad encantadora, sobre el mar, en las colinas, con estas imágenes de paredes blancas, todos los toldos azules, los detalles de las casas también en azul celeste. Es un lugar precioso, divino, muy bueno para llegar a comer. Este restaurante que estamos viendo justamente en la imagen es uno de los lugares más fotografiados y más instagrameables de Túnez. Me tocó ver filas de chicas chinas
tratando de tomarse la fotografía ahí. Claro, cada una quería ser la única, entonces se iban turnando en una mesa para que fuera la única que salía. Pero Sidi Bou Said se siente un pueblito dentro de la gran capital tunecina. Vamos a ponerlo de una forma, es como si en la Ciudad de México visitáramos Coyoacán. Está dentro de la zona metropolitana de la Ciudad de México, pero tiene un encanto especial y además está frente al mar y tiene este tipo de construcciones. Esto, si no mal recuerdo, era una librería frente a la calle principal de Sidi Bou Said. Les digo, está a 20 kilómetros. Para llegar hasta Sidi Bou Said desde Túnez, desde la capital, lo puedes hacer a través del metro, que te deja relativamente cerca, y de ahí tomas un taxi. O yo lo que hice, yo tuve rentado un auto en Túnez, me iba manejando sin ningún problema. Me quedé muy cerca de Sidi Bou Said porque prefería quedarme en la zona de las playas más que en la zona céntrica de la ciudad. Pero hay muchas formas de moverte. Es una ciudad muy cosmopolita, con muy buen sistema de transporte. Entonces hay muchas opciones para moverte hasta Sidi Bou Said. La octava de las recomendaciones tiene que ver con un tema que contrasta mucho con la realidad actual tunecina, y me refiero a las juderías de Sfax, de Monastir y de Jerba. ¿Qué son las juderías? Eran las zonas de las medinas en donde vivía la población judía. Tanto Marruecos como Argelia como Túnez tuvieron una población judía muy importante hasta 1960, en que se independizan, y muchos de estos habitantes del Magreb judíos deciden moverse a Francia, pero dejaron en todo el país pues sus sinagogas, dejaron sus barrios, y los barrios mejor cuidados, más preservados, en donde conoces el estilo de vida de los judíos del Magreb, es justamente en Jerba, es una isla, y en Sfax. Ahí hay un par de sinagogas, el templo judío, muy lindas, con muchos detalles, en los cuales sí se puede entrar. Hay una población muy muy pequeña, ínfima, de judíos. Creo que en Sfax quedan 6 judíos nada más, y además gente muy muy grande. Ya los demás emigraron, se fueron, pero te da un giro interesante para el contraste con el tema musulmán persistente en el resto del país. Entonces esa es la octava de las recomendaciones: visitar las juderías en Jerba o en Sfax. La novena de las recomendaciones es algo que llama mucho la atención y que debe haberles platicado quizá desde el principio, porque la Guerra de las Galaxias, toda esta saga de películas de George Lucas, no sería nada, de verdad, si no fuera por Túnez. ¿Y a qué me refiero con esto? Que los lugares más icónicos de las primeras películas de la Guerra de las Galaxias tienen que ver con Túnez. El nombre de Tatooine, este planeta ficticio donde sale Luke Skywalker, es el nombre de un pueblo en Túnez. Justamente la imagen que veíamos anterior, Lalo, es justamente Tatooine. Así es caminar por Tatooine. Y Tatooine, esta población en el sur de Túnez, merece visitarla en un paseo de 3 días, que te combina la posibilidad de ver tanto Tatooine como tal, la población, cañón que también fue utilizado durante la primera película, que es después el capítulo 4. Lalo, tú me ayudas porque sabes mejor toda la saga de Guerra de las Galaxias. Es más, hoy casualmente traje una camiseta de la Guerra de las Galaxias, Lalo en cabina. Creo que lo utilizaron en el 4.º episodio, y después lo utilizaron también en el 5.º episodio, en las carreras. Y esto también es Tatooine. Son estas casas de forma muy orgánica, muy suave, hechas de barro, construidas en hondonadas, y que parecen como complejos de departamentos, una sobre otra, hasta 3 y 4 pisos. Y esto es lo que inspiró a George Lucas y a su equipo para recrear Tatooine, y se filmó muchas de esas escenas aquí y se hicieron sets. Entonces este paseo que les decía de 3 días por el sur de Túnez les lleva también les permite conocer no solamente Tatooine, sino varios de los sets que se utilizaron, que se construyeron, y que un individuo compró hace 10 años y lo está preservando para convertirlos en sitio turístico. Pero también te permite conocer el Sahara, este paseo de 3 días. Entonces llegar a Tatooine no solamente es llegar, tomarte la foto, sino dedícale tiempo para que puedas apreciar la belleza
esa belleza inerte del desierto, del gran desierto, del Sahara, estas dunas doradas, naranjas, estos atardeceres preciosos, los puedes ver justamente hacia el centro sur del país y aprovechar para visitar Tatuín. La 10ª de mis recomendaciones tiene que ver con las playas. Y siendo mexicano, para mí es muy difícil recomendar lugares para visitar playas, es la realidad, porque yo creo que las mejores playas del planeta y los mejores hoteles en las playas en el planeta los tenemos aquí. Y vean que se los dice alguien que conoce algunas playas del planeta. Sin embargo, Túnez en Europa es muy conocido por sus playas. La gran mayoría de la información turística que se pueden encontrar de Túnez tiene que ver con las playas. Y sí, tiene playas lindas. Esta es una playa en Monastir, donde el mar es como una alberca, no tiene olas, tranquilísimo, súper transparente también, parece Caribe mexicano. Pero hay algo que le hace falta, y déjenme les platico. Cuando fui a Túnez, le consulté a una prima que había estado en Túnez unos 4 o 5 años antes, y le pregunté qué recomendaciones me daba para añadir a mi paseo, a mi plan. Me dice, no, mi primera recomendación es no vayas a Túnez, no hay nada que hacer. Le digo, ¿cómo que no hay nada que hacer? Pues es que yo me fui a la playa y pues están normales, pero pues prefiero las playas de México, entonces ni para qué me fui la vuelta. Y le pregunté, ¿y no fuiste al Museo del Bardo? No. ¿Y no fuiste a las Medinas? No. ¿Y no fuiste al Coliseo del Jam? No. Entonces, ¿a qué fuiste? Pues me fui a quedar 14 días en las playas. Mi prima vive en Inglaterra, entonces va mucho con el contexto europeo de turismo de muchos días en la playa sin salir del hotel. Y ese es un error. Creo que lo más lindo de Túnez no son las playas. Para un mexicano no iría yo a las playas de Túnez, como no iría tampoco a las playas de Marruecos, que también son muy famosas, o a las playas incluso de Tailandia, que también son tan famosas. Creo que las playas las que tenemos aquí en el país. Y otro tema es que la hotelería en general en las playas, si bien es buena, no es tan buena como la que tenemos en la Riviera Maya, en la Riviera Nayarita, en Los Cabos, que tenemos hoteles de altísima calidad. Para el que está buscando lujo, confort, comodidad, atención, servicio, ese lo tenemos en México con combinación de magníficas playas. Los hoteles de Túnez, pues son hoteles... Este es por ejemplo el lobby del hotel donde me quedé ahí en la playa. Me parecía un hotel muy convencional, no me parecía un hotel tan espectacular como los que tenemos en nuestro país. Entonces por ello les digo que para el tema de playas, vayan, conózcanlas, pero no hagan que su viaje gire en torno a las playas tunecinas. Que las playas sean un sitio adicional para pasar un par de días, que fue lo que yo hice. Pasé un par de días, disfruté, descansé, y después me moví a conocer lo que realmente llama la atención de Túnez. La imagen anterior que puso ahora Lalo y de la cual no alcancé a platicar, le pediría que si la puede poner, porque es de un hotel en el centro de la capital de Túnez. Estas antiguas casonas remodeladas, fantástico. Fue un lugar que llegamos a tomar un cóctel nada más para guarecernos de la lluvia que nos cayó mientras paseábamos por el centro de Túnez, y pues nos quedamos a cenar, porque el lugar estaba maravilloso por su decoración, por su cocina, y el hotel era una maravilla. Es más, debo reconocer, yo me hospedé en un hotel muy reconocido. Me voy a aventar el gol rapidísimo porque es importante por la ubicación, en un Four Seasons que está en la playa de Túnez. Es un hotel muy lindo, que tiene muchos elementos también tunecinos, y eso es lo que busco también, que tengan elementos arquitectónicos tunecinos, que tengan textiles y todo esto. Pero francamente me hubiera quedado en esos hoteles del centro que son reconstrucciones de unas casonas antiguas que son una delicia realmente, y sales listo para caminar. Estas son mis 10 recomendaciones de un gran viaje por Túnez. ¿Les gustó Túnez? ¿Les llama la atención? A mí sí, y realmente después de platicarlo me dan ganas de regresar y pasar algunos otros días en Túnez, dedicarle más tiempo al desierto, y cruzar de ahí a Malta, que eso me faltó en aquella otra ocasión. Túnez es un gran país como destino turístico. No es el lugar que tengamos como en nuestra lista de deseos, debo reconocerlo,
Pero para aquellos que ya han visitado algunos destinos y dicen, oye, pues ya quiero salir de lo convencional, Túnez puede ser una muy buena sorpresa que te vas a encontrar. Ahora, ¿cuántos días visitar Túnez? Yo te diría no menos de 7, para que puedas cubrir muy bien la zona norte, donde está la capital, donde está Cartago, donde está Sidi Bou Said, la zona centro, que es donde está Monastir, que es donde está Sfax, que es donde está Yerba, y la zona sur, que es donde está el desierto, y Tatooine, la zona de la Guerra de las Galaxias. Entonces 7 días lo hace ideal. Si me dices, híjole, es que no tengo tiempo, bueno, al menos 4 días, pero vas a prescindir del desierto y de Tatooine, que yo lo veo también muy importante de visitar. ¿Qué otros lugares vale la pena pegar en tu viaje a Túnez? Es decir, si dices, no me quiero aventar 7 días, no quiero cruzar el Atlántico para ir solamente 7 días a Túnez. Bueno, como les decía, Malta te queda a un brinco de 40 minutos en avión. Italia, Sicilia te quedan también. Sicilia también te queda 45 minutos en avión. Roma te queda muy práctico. Y en general cualquier ciudad francesa, cualquiera, yo creo que hay vuelos de 15 ciudades francesas a Túnez, porque es un destino muy preferido por los tunecinos, por los franceses de origen tunecino. Así como desde Estados Unidos hay 20 ciudades con vuelos a México, también desde Francia los hay a Túnez. Entonces es un país muy fácil para acomodar con un viaje a Túnez. Entonces quizá si estás paseando por Francia y quieres ver algo diferente, te invito a que consideres Túnez. La mejor época para visitar este país, yo te diría primavera u otoño. El verano puede ser muy cálido, especialmente si quieres ir al Sahara. No te quiero decir cómo es agosto en Tatooine. El invierno puede ser muy rico, puede ser más que fresco, frío. De repente hay nevadas en las montañas. No es raro que haya nevadas en las montañas de Túnez. Por eso yo preferiría más bien abril, marzo o octubre, noviembre como mejor época. ¿Cómo vernos en Túnez? Yo personalmente me gusta mucho manejar en las carreteras de lugares raros, rento auto, pero si no te gusta esa experiencia de rentar un auto, sí conviene mucho que nos permitas ayudarte a tener un guía y un conductor que te pueda mover por todo el país para que te vayas más tranquilo, ¿no? Que no tengas temor a perderte. Puedes tomar autobuses de larga distancia, puedes ir desde la capital hasta los poblados cercanos a Tatooine. Es un autobús nocturno si quieres ahorrar dinero. Hay pocos vuelos locales, no es un país muy grande. Puedes volar de Túnez a Sfax, a Yerba, que es un sitio de turismo de playa, ahí sí hay vuelos. O puedes visitar también por avión el Sur Toser, es la ciudad del sur que tiene servicios de vuelos. Ya les platiqué cómo llegar, más o menos. Y el tema de las visas, yo por muchos años no había considerado Túnez porque nos pedía visa a los mexicanos y visa que se tenía que tramitar en embajada. No hay embajada de Túnez en México, entonces significaba mandar pasaportes a Washington. No soy muy amigo de esa idea, pero hace unos 3 años se acabó esa necesidad y podemos entrar sin visa a Túnez, lo cual nos hace mucho más fácil y práctico visitar este país. Eso es todo lo que tengo que decirles de Túnez. Ojalá les haya contagiado el gusto y el deseo de visitar y conocer este país cuando pase todo esto del COVID. Y me platiquen después cómo les fue a ustedes. Les recuerdo que nos sigan en las redes sociales que han estado apareciendo en la pantalla. A mí me pueden seguir en zurita.travel, en Instagram, Facebook y YouTube aparece como zurita.travel. Y en Twitter aparece Zurita Travel. Sigan también a Incu MX en todas las redes sociales. Y pueden descargar este programa en las plataformas como Spotify, Castbox, iHeart, Google, Apple Store, etc. 1 hora después de terminar este programa lo pueden descargar para que nos escuchen o me escuchen ahí en su auto despuesito, si no tuvieron oportunidad de escucharlo todo por completo. También pueden ver retransmisiones en la página de Facebook de Incu. Y pues sin más, me despido en esta transmisión. Les aviso que la próxima semana no tengo la menor idea qué país toca. Arturo, ¿qué país nos toca, ¿Te acuerdas? Creo que tocaba Jordania. Bueno, ya les estaré informando qué país nos toca para la siguiente semana. Seúl nos toca la próxima semana. Seúl, la capital de Corea del Sur.
un destino fantástico, súper moderno, muy buena cocina, mucha moda y muy buenas compras. Es que los espero la próxima semana. Por mientras, un agradecimiento a todos ustedes que se conectaron para ver este programa dedicado a Túnez, pero también un agradecimiento a los que están en cabina por realizar este programa. Mi agradecimiento. Nos vemos el próximo jueves a las 12:30 por incu.mx. Y les recuerdo finalmente que viajar expande horizontes, amplía criterios y nutre al espíritu. Por eso los invito siempre a estar creciendo a través de los viajes.